El 14 de junio de 1986, las agencias noticiosas de todo el mundo comunicaron la muerte de Jorge Luis Borges. Poco antes, el célebre ciego, nacido en la calle Tucumán en Buenos Aires, Argentina, el último año del siglo XIX, se había mudado a Ginebra, la ciudad de su adolescencia, donde había planeado morir de cáncer hepático apenas detectado, acompañado de su inseparable María Kodama. Personaje esencial de la literatura hispanoamericana, Borges recorrió el planeta de las cumbres de Cusco al archipiélago de Japón, recibiendo distinciones y honores, maravillando al mundo con su insólita oralidad, pródiga en juegos de palabras, llenas de humor cortante y único. Jorge Luis Borges nació a los 8 meses de gestación, el 24 de agosto de 1899. Su abuela paterna era británica y vivía en la casa familiar, por lo que Borges aprendió inglés al mismo tiempo que el español. A los 7 años escribió su primer relato titulado La víscera fatal, influido por Cervantes, a quien ya había leído. En 1908, a sus 9 años de edad, hizo su primera traducción, El príncipe feliz de Oscar Wilde. Para entonces ya había leído la Ilíada y la Odisea. En 1914, su familia se mudó a Ginebra. Ahí el joven Borges estudió el bachillerato, aprendió francés y mejoró su latín. Leyó los clásicos de la antigüedad rumana y a San Agustín, obispo de Hipón. También descubrió a los simbolistas franceses y a Dickens. En 1918, tras la muerte de su abuela británica, la familia se mudó a Lugano. La Gran Guerra aún no finalizaba, por lo que el gobierno de aquella ciudad llamaba toque de queda al mediodía. Aburrido de no poder salir por las tardes, Borges compró un diccionario inglés-alemán y un libro de Heine, poeta germano, autor del Retorno y Mar del Norte, entre muchas otras obras. Cuando consideró que tenía el control suficiente sobre aquel idioma, leyó en versión original al único filósofo que nunca le provocó escepticismo, Schopenhauer, también llamado el representante del pesimismo, y también tuvo contacto con la obra de Nietzsche. Ese mismo año, es decir, 1918, se recibió de bachiller, el grado académico más alto que obtendría como estudiante. Para 1986, el año de su muerte, Borges había acumulado 15 doctorados honoris causa, entre ellos Harvard, Oxford, la Sorbona y la Universidad de Roma. Entre los 11 restantes no figuraba ninguna universidad mexicana, pero recibió del gobierno mexicano el premio Olin Jolinsley. En 1919, la familia Borges pasa una larga temporada en España. En la madre tierra, Jorge Luis Borges conoció el vértigo de las vanguardias y se hizo ultraísta. El ultraísmo fue un movimiento literario nacido en 1919, creado por poetas españoles e hispanoamericanos, que proponían una renovación total del espíritu y de la técnica poética. Por las mañanas, Borges escribía poemas sobre las glorias de la revolución bolchevique. Por las tardes, perfeccionaba su latín y aprendía el árabe. Pero finalmente, las versiones inglesas de Las Mil y Una Noches le parecieron mejor literatura que el original. En ese periodo, confirmó su gusto por San Juan, Fray Luis de León, Gracián y Quevedo. La primavera de 1921 marcó el fin de la formación de Borges. Regresó a Buenos Aires y quedó encantado por la ciudad y sus poesías gauchescas. Por aquellos años conoció la obra de ciertos autores hispanoamericanos que le merecieron respeto por el resto de su vida. Macedonio Fernández, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, entre otros. Al final de su vida, Borges contaba con una biblioteca reducida. Ni siquiera conservaba ejemplares de sus propios libros. En su relato, Utopía de un hombre que está cansado, concluye que de toda la literatura universal apenas se salvarían unos 15 títulos, y de la literatura fantástica, solo 2, Los viajes de Gulliver y La Suma Teológica. En 1975, el autor publicó El Otro, un relato sobre el doble. En él, Borges, de 78 años de edad, se encuentra con Borges, de 19. El primero está en Cambridge, el segundo cree estar en Ginebra.
Sostienen una conversación acerca de libros. Al final el mayor concluye que ha soñado al menor, que a su vez olvidó el sueño, dado que él mismo no lo recuerda. Existe otro relato sobre el doble, titulado 25 de agosto de 1983. Ahí, Borges, que acaba de cumplir 84 años, se encuentra en una habitación de hotel con Borges de 61. Discuten sobre su propia literatura, la posibilidad, tal vez soñada o tal vez real, de ceder ante la tentación de escribir una novela total. Borges confirma el fracaso de tal proyecto, publicado bajo seudónimo. La familia Borges, descendiente de libertarios conservadores al estilo sudamericano, apreció siempre la vena literaria y académica que surgía intermitente de generación en generación. Tal vez por eso el padre de Jorge Luis nunca lo presionó para que desarrollara un oficio más redituable que el de las letras. Cuando murió en 1938, la familia se quedó en un relativo desamparo. Jorge Luis Borges, en ese entonces de 39 años, se vio obligado a trabajar formalmente por primera vez como auxiliar en una biblioteca municipal de poca importancia. En 1946, Perón llega al poder. La venganza del gobierno recién establecido contra las familias conservadoras no se hizo esperar. Nora Borges, la hermana del escritor, fue encarcelada. Su madre fue puesta bajo arresto domiciliario. Jorge Luis Borges, que nunca se distinguió por su militancia política, fue destituido de la biblioteca y nombrado inspector de pollos, gallinas y conejos en ferias municipales. El burócrata menor culpable de ello fue Emilio Siri. Los 10 años de bibliotecario le sirvieron a Borges para establecerse como un ensayista de renombre en Buenos Aires. Así que se negó a inspeccionar pollos y decidió vivir de editar las conferencias que le ganarían grandes cantidades de lectores para los libros que publicaría en la época peronista. El Aleph, otras inquisiciones e historia universal de la infamia. Al caer Perón, el nuevo gobierno lo nombró director de la Biblioteca Nacional. El 22 de septiembre de 1993, 7 años después de la muerte de Borges, organizaciones argentinas no gubernamentales denunciaron que 33,000 personas muertas aparecieron en el padrón electoral. Una de ellas era Borges. La familia Borges se mudó a Ginebra en 1914 a la búsqueda de un milagro oftalmológico. El padre estaba por quedarse ciego y en la familia había una cadena de padecimientos de este tipo, así que Borges sabía desde entonces que su destino era la ceguera, como también supo que su vocación era la literatura. Se le confirmó el diagnóstico de ceguera parcial o incurable. Su ojo izquierdo aún reconocía algunos colores, unos días antes de ser nombrado director de la Biblioteca Nacional. Borges nunca aprendió a leer braille, siempre contó con alguien que le ayudaba. Esto no quiere decir que la ceguera haya hecho mella en su obra. Después de perder la vista definitivamente, dedicó la mayor parte de su tiempo a la poesía. Ya podía memorizar los poemas antes de dictárselos a algunos de sus asistentes. Los años de penumbra le sirvieron a Borges, entre otras cosas, para aprender inglés. En conferencia diría que suplió su universo visual con un nuevo universo auditivo. En esa misma conferencia, impartida el 3 de agosto de 1977, señaló que no era el primer autor del siglo en descubrir el sonido. James Joyce, al perder la vista, se interesó también por las facultades sonoras del inglés y después lo reinventó. Los temas en los relatos fantásticos de Borges son pocos. La eternidad, las posibilidades de la infinitud, la duplicidad, su forma de abordarlos. Tampoco varía mucho entre un cuento y otro. Dicta ciertas coordenadas, a veces bibliográficas, a veces geográficas y etnográficas. A partir de ellas, desarrolla un relato en cuyo clímax se revelaba una paradoja que fracturaba lo real. Sus ensayos funcionaban como un mecanismo similar.
Anotaba información general sobre el tema a tratar y después la integraba a una reflexión que conducía al descubrimiento de una contradicción de origen. A veces, sobre todo cuando el tema era Nietzsche, en lugar de la paradoja, era ocupado por una ironía. Me agrada pertenecer a la burguesía atestiguada en mi nombre, la plebe y la aristocracia devotas del dinero de los juegos de los deportes, del nacionalismo del éxito y de la publicidad. Me parece casi idénticas. Jorge Luis Borges. Este programa no se hizo como una biografía, sino para redescubrir al escritor, con el guión y la investigación de Salvador Montiel, con las voces de Janet Valverde y Salvador Montiel. Y muchas gracias por verlo. Suscríbanse y compartan. Esto fue El Arenero, depositando en tu mente lo que otros creen desperdicio.